Muchas gracias. Amados, Dios les bendiga. Disculpen ustedes que hemos tenido algunos problemitas técnicos. Estamos procurando enlazarnos para que pueda haber una continuidad tanto en el audio como en el video o imagen de la misma. Me interesa mucho que puedan ver los textos en pantalla. Yo voy a ubicar acá mi monitor. Aún no salimos al aire. Ya estamos al aire. Ok, perfecto. Aquí estamos al aire. Muy bien. Entonces, estamos al tanto de sus noticias en cuanto a que primero Dios sea bien escuchado y también pues puedan ver los textos en pantalla. Amén. Gracias por su paciencia. Les decía que hoy, con el favor de Dios, vamos a abordar ya una parte número 21 del tema general acerca de los títulos del tiempo tribulacionario. Y disculpen ustedes si voy a repetir algunas cosas dentro de esto, pero pues no tengo claro hasta dónde se pudo escuchar anteriormente. Quisiera avanzar a ver este subtema llamado el día de la ira. Y es que realmente es impresionante cómo el Señor nos advierte a través de varios títulos que se le dan al tiempo de tribulación y gran tribulación, lo que mirábamos allá en Mateo 24, 9 y 21, nos deja ver el Señor en cada título que se le da a ese tiempo de 7 años de la manifestación de Dios sobre la tierra con su juicio final, nos deja ver, por decirlo así, quiénes son los candidatos. No es que vaya a darse varias tribulaciones, sino que en una sola época donde dice la Biblia que nunca habrá acontecido, no ha acontecido antes ni acontecerá después, como lo que se va a ver en cuanto a lo terrible que acontecerá, el Señor nos deja ver qué actitudes incorrectas tendrán los que correspondientemente a cada título que la Biblia menciona, pues los hicieron acreedores, digamos, ¿verdad? No de ese premio, sino de ese juicio. En ese orden de ideas, tenemos enlistados varios títulos. Y nuevamente, si nos pueden ratificar si se está transmitiendo, parece que se frizó la imagen. No, está corriendo. ¿Está corriendo? Ah, bueno, qué buenísimo. Entonces les decía que hemos trabajado ya de esto, pues, varios subtemas, y le hemos puesto de momento pausa el día de hoy al que veníamos conversando de los 3 ayes para entrar al desarrollo del que queremos platicar acerca del día de la ira. Si leemos, por favor, hermanos, tienes Apocalipsis 6, 15, 16 y 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Quién podrá sostenerse? Entonces acá, como lo conversamos, encontramos que dice: escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Está hablando del Padre sentado en el trono, que tiene a Cristo sentado a su derecha, pero luego dice el verso 17: porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, es decir, el tiempo de la ira manifiesta de nuestro Dios Todopoderoso, que uno es. Solo reportando, según nuestros hermanos Eric y hermana Zuli, dice que únicamente se oye y que el video está frisado, ¿no? Ese del anterior no. Sí, Los sí. comentarios del anterior. Ahorita estamos bien. Los comentarios del anterior. Okay. Entonces, si tú estás monitoreando, yo sigo adelante. Ok. Entonces les decía se ve bien. que... ¿Perdón? Sí se ve bien. Gracias.
Les decía que miramos acá cómo en Apocalipsis 6, 16 y 17 está el pie de imprenta, o uno de los versículos que nos dan el pie de imprenta, para ver que ese tiempo se les llama así también el día de la ira. Interesante que en el verso 15 dice: los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos y los poderosos, es decir, 5 tipos de personas que tienen como un estatus entre gran riqueza sobre la tierra y posiciones de mucha importancia sobre la tierra. Es justo decir que no porque una persona tenga dinero o no lo tenga, lo va a hacer acreedor a quedarse en la tribulación, ni tampoco porque tenga un alto cargo público o aún en la iniciativa privada, sino que lo que nos está dejando ver la palabra acá es aquellas personas que pues seguro hicieron de su posición o de su riqueza su Dios, y no digamos, porque esto lo vamos a ver más adelante, que su conducta delante del Señor pues no es agradable, ¿verdad? Pero que por su riqueza o posición, entonces tienen actitudes soberbias sin importarles lo que primeramente delante del Señor es correcto, y por otro lado, ese tipo de posición los lleva a tener actitudes que perjudican al resto de personas en el mundo y en sí al mismo planeta. En Proverbios 11:4 dice la Escritura: de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Entonces aquí yo quisiera, este texto lo vamos a tener presente porque nos deja ver como en el trazo del tiempo final, los eventos del cual no queremos participar y del que sí queremos participar. Entonces, no sé si me puedes ayudar, Stevens o Maribel. El Proverbio 11:4 dice: de nada sirven las riquezas del día de la ira, que vendría a ser el tiempo de ¿qué? Tiempo tribulacionario, o bueno, los 24 nombres que Exactamente. Entonces, de nada sirven las riquezas del día de la ira. O sea, el que se quedó en la tribulación, por mucho dinero que tenga, no le va a servir para escapar o no padecer. Pero la justicia libra de la muerte. Eso, si ya pudiste visualizar día de la ira, ¿qué será entonces que diga la Biblia el ser librados el día de la muerte? ser justos. Ser justos, sí, pero en ese orden de ideas yo diría ser partícipes del arrebatamiento. Ya. ¿Verdad? Entonces, de nada sirven las riquezas el día de la ira, tiempo de tribulación. Pero la justicia libra de la muerte, porque te meten en el arrebatamiento. Eso es lo que yo quería hacer notar. Ok, en este orden de ideas yo quisiera nuevamente aprovechar nuestro pergamino, pero en forma digital, que agradecería mucho si lo pudiéramos enfocar en la pantalla. Nos encontramos entonces que si este tiempo de 7 años, este que aparece aquí, es el que recibe el título tribulacionario, por los títulos que se le dan al tiempo tribulacionario, es un periodo de 7 años, y tenemos antes el tiempo de pre-tribulación, que son 150 días. Solo quiero enfatizar que la iglesia se va antes que empiecen esos días de tribulación. Hemos aprendido juntos que el sonar de la quinta trompeta marca el primer ay, el sonar de la sexta trompeta el segundo ay, y el sonar de la tercera trompeta, de la séptima trompeta, el tercer ay. La iglesia se va aquí. A mí me parece, lo he comentado en alguna ocasión, que la iglesia todavía va a ver las manifestaciones de los juicios de la cuarta trompeta y de todos estos sellos, por lo menos del 1 al 6, la manifestación de los juicios, porque todos los sellos ya fueron abiertos. Pero despuesito, no sé
yo por lo menos no sé cuánto, ¿verdad? Pero despuesito que suene la cuarta trompeta, que esa la va a oír sonar, figuradamente hablando, en cuanto a los juicios que Dios tiene determinados para la tierra. Entonces sí vamos a oír en nuestro oído espiritual el sonar de la final trompeta, la del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando nos vamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Amén? Ok, entonces si volvemos allá a Apocalipsis 6:15, y agradeceré mucho, llevo como 10 minutitos en la... 10 minutos. Ok, perfecto. Entonces, quisiera que le pongamos atención a lo que dice acá en cuanto a dónde se van a querer esconder los poderosos de la tierra. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esa palabra cueva que aparece acá desde el griego es spelaion, que quiere decir, o se puede entender al español como caverna, y por implicación, así lo deja Strong anotado, un escondite o lugar de reposo. O sea que no es que ahí necesariamente esté hablando de una caverna en una montaña. Podría ser que alguien se le ocurra salir corriendo. Es más, en la película que era 2012, ¿va? Creo que huían y trataban de esconderse de la destrucción. ¿Perdón? Unas como naves. E hicieron unas como naves, ¿verdad? Que de hecho, eso que menciona mi esposa, lo están haciendo los ricos, los poderosos, los millonarios de la tierra. Parece algo utópico, pero si nos da tiempo, quizá miremos algunos ejemplos de personas como Elon Musk, como uno que es de apellido Bezos, creo yo, que están invirtiendo para hacer humanamente factible el que puedan vivir en Marte o en algún tipo de ciudad fuera de la Tierra. Aparte de que cuando dice acá que son escondites o lugares de reposo, esto me llama la atención porque entonces quiere decir que habrían de hacer lo que hoy ya están haciendo, búnkers. Búnkers que es impresionante la cantidad de dinero que la gente invierte. Ok, entonces yo quiero avanzar un poquitito más. Me gustaría que nos vayamos a Sofonías 1:18, si lo puedes leer, por favor, hermano Stevens. Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrán librarnos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible todos los habitantes de la tierra. Ya lo viste, ¿verdad? Como este título del tiempo tribulacionario es tan impresionante porque habla ni su plata ni su oro, ¿verdad? Nada los podrá librar. Pero lo que a mí me impresiona, no sé si es lo que tú capturaste ahorita en tu espíritu, es que allá en Apocalipsis decía ni ricos, ni poderosos, ni reyes, no. Entonces aquí lo dice el Señor, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Ok, entonces yo quiero ir aterrizando y hacer notar algo. ¿Para quién es el día de la ira? Para aquel que puso su confianza en cosas vanas como el oro o la plata. Cosas vanas me refiero a lo que no va a trascender, lo que desaparece. Por mucho oro, por mucha plata, por mucha gran deposición sobre el mundo que alguien tenga, eso no le va a servir de nada en el tiempo de la tribulación. Entonces, podría decir algún cristiano, ¿verdad? Bueno, entonces me salvé porque no tengo ni plata de caer muerto, pero tampoco se trata de tener un pensamiento equivocado, como pues he conocido yo gente que en la iglesia cristiana pensaba que era más santo el que no tenía dinero. Y eso para nada es así en cuanto a una vida en santidad.
que alguien que tenga dinero o muchos bienes materiales o una posición de suma importancia en la sociedad, sí le cueste más tener un corazón sensible y humilde para volverse al Señor, eso sí es cierto. Porque entonces el que está bien cómodo materialmente hablando, dice, no, yo estoy bien, y puede hacer que su vida sea un desastre, que su matrimonio esté mal, o que sus hijos no estén bien, etc. No sé si me estoy explicando. Ok, entonces, ¿querías decir algo? Sí, a mí me surgió una duda y una pregunta. Viendo este tipo de personajes de que han estado haciendo como humildes, ¿cómo es de que personas que tal vez no tienen a Cristo en su corazón se están preparando para una destrucción, podemos decir, en la tierra, y aún los justos o los impíos no lo hacen? Sí, la pregunta tiene una relevancia dentro del tema pues alta, porque nos deja ver quizá lo que podríamos decir a priori en el comentario vendría a ser que es realmente, diría yo, tal vez para usar una palabra no ofensiva o tratar que no sea ofensiva, absurdo ver la descomposición del hombre sobre la tierra, no darse cuenta que la humanidad va a una destrucción. Eso te hablo de la sociedad. Cuando miras el mundo como planeta, por eso son 7 escenarios los escatológicos que nos enseñan Foucault. Te das cuenta que también los polos están casi inexistibles ya. El calor, digamos, nosotros ahorita acá, pues, se los digo por mi comentario, pues, con mucho gusto estamos aquí en España transmitiendo. Son las, bueno, ahorita ya son las 4, casi 5 de la mañana, pero hay un calor terrible. Y sí, es época de verano acá, pero no es normal. Las lluvias recién en Madrid la semana pasada, creo, cayó casi como que fue un diluvio, hubo inundaciones, cosas que no son normales. Entonces, ellos intuyen. Creo que en esta oportunidad no vamos a ver, por causa del tiempo, que aún los científicos han trabajado un reloj. Se me escapa ahorita cómo le llaman, pero hay un reloj de estimaciones que ellos han hecho, científicamente hablando, en su análisis, en donde por las guerras del mundo, incluso ahorita dice que movieron un poquito la aguja en su reloj, apuntándole a más cerca de, creo, la medianoche, que sería la destrucción del mundo, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, por el conflicto entre Israel y sus enemigos. Entonces, por un lado, diría yo, digámoslo así, intuitivamente por lo que ven. Pero por otro lado, también es cierto que hay una cierta información que les dan las tinieblas, ¿ya? Es como, por ejemplo, Dios prohíbe que haya una comunicación con los muertos. Lo establece en la palabra. Sin embargo, la gente que se mueve en el mundo de las tinieblas logra hacer esos enlaces y les dan cierto tipo de información que por supuesto no es fiable. Pero mira que hasta en las películas se ve Avengers y otras películas donde nosotros como cristianos decimos, pero ¿quién fue el que hizo el guión de la película? Como que se hubiera oído hasta la doctrina que tenemos en algunos aspectos, ¿verdad? Y que obviamente sería un pecado y error garrafal por ver una película poder querer sustentar un tema de la Biblia. Entonces, sí, es impresionante, fíjate. Incluso eso que tú comentabas y también mi esposa, yo les voy a leer solo un enunciado de una noticia que tenemos también un video que quizá mejor lo vamos a dejar para el próximo trazo, porque ahorita no lo podrían ustedes ver y especialmente escuchar mejor por los problemas técnicos que tuvimos. Disculpen, por favor. Pero si Dios lo permite, les ofrezco que en el otro trazo vamos a tener una transmisión más eficiente. Ok, esta es una noticia. Esta es del, vamos a ver,
del 4 de junio de este año. Dice, bajo tierra, la creciente demanda de búnkers de lujo para el juicio final. Mira cómo se llama incluso el enunciado. Yo una vez lo publicaron. Búnkers de lujo para el juicio final. O sea, saben que viene un juicio final. Entre comillas, ese sabe, ¿va? Pero como bien nos enseña nuestro apóstol, cuando no hay revelación, como los fariseos, leían pero no entendían, oían pero no escuchaban. Dice la noticia, la angustia existencial ante la amenaza de un conflicto mundial ha llevado a un número creciente de personas a invertir en búnkers del juicio final. Y entonces anota el comentario de la noticia. Es un búnker de lujo, una buena inversión de al menos 7 millones de euros. Dado el actual contexto geopolítico en 2024. Hermano, 7 millones de euros son 63 millones de quetzales en un búnker que lo preparan para que si hay una catástrofe en la tierra, según ellos, no les pase nada. Por eso Apocalipsis, y a mí esto me asombra tanto, pues ni modo, Dios es Dios. Dios sabía que en el último tiempo los superpoderosos de la tierra iban a poner tanto su confianza en la riqueza que piensan que pueden evadir un juicio de Dios. Los ultrarricos, dice acá, parecen pensar que sí. Opium Bunkers, una empresa de construcción de búnkers de lujo con sede en Suiza, afirma que en los últimos meses ha habido un aumento constante de consultas sobre sus productos. ¿Por qué? Porque después del 2020 y que se han ido sumando guerras que tienen al mundo en vilo, o sea, ahorita la situación entre Israel e Irán especialmente, pero el resto de los enemigos de Israel está bien delicada. Entonces, y eso que nosotros pues algo de información podemos investigar, pero los superpoderosos de la tierra, ellos sí saben, incluso pues de catástrofes que se han dado en la tierra, se entiende que ellos mismos las han provocado. Otras se les han escapado a las manos. Ok, pero solo para cerrar este comentario, porque el tiempo me está avanzando, imagínense ustedes, ese que no sé si logran ver en pantalla, es un búnker de 290 metros cuadrados. Para que tengan una relación de escala, como que se construyera un búnker en un terreno de más o menos, diría yo, 12 por 15, sí, de 12 por 15. Y el precio es de 7.500 millones de euros. Negocio redondo. Sí, sí, para los que lo hacen, sí, fíjate. Ajá, sí, pero... Sí. Sí, recuerdo que hace un par de años tal vez a mí me dio mucha curiosidad de este mercado y me puse a ver en internet. Y así como hay empresas de construcción, pues igual el mismo servicio ofrecen estas empresas y se ve donde la gente está trabajando y haciendo sus construcciones. Y así como cuando vas a un complejo de viviendas y te ofrecen los diferentes tipos de diseños de las casas por precio, igual es con los búnkers. Hay más pequeños, hay más grandes, dependiendo de cuántas personas vayan a estar. Pero no te gustó, ¿verdad? Mejor nos vamos a ir a Cuando estamos justos, como dice la palabra, ¿verdad? Para poder ser llevados. Amén. Sí, fíjate que yo, bueno, apoyándome con el equipo que me ayudó a investigar, por ejemplo, este otro que está aquí dice que se puede empezar ese diseño a partir de los vamos a ver, 56 millones de euros. Creo que arriba dije mal, arriba eran 7 millones y medio de euros. Aquí hay otra opción de 56 millones de euros. 56 millones. ¿Eso que los hacen bajo tierra o adentro de las montañas o dónde los hacen? De las dos maneras o de varias formas. Porque, como les digo, del otro
espero yo, si hacemos otra parte de esto, que creo que definitivamente sí, vamos a ver un video muy bonito, la presentación de esa empresa, de esta empresa suiza. Y entonces sí, los hacen algunos bajo tierra y otros, como dice la palabra, claramente, ¿verdad?, que se meten en la peña para pensar que eso les va a proteger, aparte de lo que puedan construir. Y este que se llama el modelo futurista, 535 metros cuadrados, cuesta, vamos a ver, 14 millones de euros. Sí, pues, este 14 millones de euros, este 56 millones, Dios mío, es una locura. Sería interesante ver qué materiales usan para, según ellos, protegerse, ¿verdad? Sí, usan cosas de lo más sofisticados, desde placas o puertas de acero, como yo solo me imagino, desconozco realmente del tema, pero yo me imagino que sus puertas han de ser tipo como las bóvedas de banco, como mínimo, que son de unos espesores así. Y totalmente selladas, digo yo, pues si te viene el agua, que no les entre. Sí, tienen jardines, tienen despensas dentro de lo mismo. Sí. Ok, el asunto es de que la palabra lo dice, por ejemplo, en Ezequiel 7:19, arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira del Señor. El Señor, todo puede ser, Él es omnipresente, y omnisciente. Entonces, Él lo dice específicamente. ¿Qué? Van a desperdiciar su dinero, en otras palabras. No los va a librar el día de la ira del Señor. No saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Entonces, aquí nos deja ver otro puntacho, digamos, del Señor en cuanto a para quiénes es el día de la ira. Para los que su conducta inicua los ha llevado a tener una vida realmente cuestionable, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Es decir, aquí yo quisiera amarrar el texto de Ezequiel 7:19 con el de Apocalipsis 11:18 y 6:15, porque su conducta inicua tiene que ver mucho con que su riqueza es producto de cosas ilícitas. Ok, pongo un par de ejemplos. Nosotros, de hecho, conocimos con mi esposa en un país X, ¿verdad?, del planeta Tierra. No lo digo porque hay hermanos y los queremos mucho, no quisiera que alguien se sienta ofendido, pero conocimos en un valle de aquel país lindo, valle, ¿te recuerdas? Miramos unas montañas que yo pregunté, y esas montañas, ¿por qué se ven raras? Parecían como que fuera de la película aquella de Tina Turner, Mad Max, creo que se llamaba. No me acuerdo. La cosa es que en una película de hace años, en donde se miraba la tierra desolada, así parecía ese lugar, donde habían montañas que yo no entendía de qué eran, porque eran entre brillantes, café, marrón, así tétrico. Entonces me explicaron los hermanos, esas son montañas de los desechos que sacan en la explotación minera. Y lo malo es, si recuerdo bien el comentario, que cuando llueve lava todos los residuos, va al manto freático esa agua, y entonces han contaminado mucho sector de ese lugar en aquel país. Y el pueblo que está cerca tiene un alto porcentaje de gente enferma de cáncer. Y no y todos los trabajadores que trabajan en estas minas. Sí. Y no les importa. No, eso es un ejemplo. Y así podremos mencionar, creo que voy a poder comentar algo más. Entonces, su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo.
por ejemplo, yo recuerdo en el tiempo pandémico, bueno, todos recordamos cuánto llegó a costar una mascarilla, solo porque sí. Una mascarilla que después costaba 1, 2, 3 quetzales, la pudieron llegar a vender entre 50, 70 o hasta más quetzales. Las mismas pruebas de COVID que después las encontrabas en 50, 60 quetzales, te las vendían en 500, 800 quetzales. Esa actitud de aprovecharse de la necesidad de la gente es una actitud inicua. Por eso les decía que en Apocalipsis, si quieren volvemos a Apocalipsis 11, 18, lo dice el Señor. En el texto que mirábamos antes, no sé si lo recuerdan, donde dice los ricos, tiene que estar en el verso Apocalipsis 6, 15. Leen. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, hablando de Apocalipsis 6:15. Uh-huh. ¿Me salto o sigo leyendo los 16? Ahí está. Entonces dice los ricos, los poderosos, ¿quiénes más dicen? Los comandantes, los poderosos. Y dice, ni esclavos ni libres. Todo siervo y todo libre. Todo siervo y todo libre. Porque entonces lo que Dios está diciendo es, no importa si son los patrones o son los trabajadores, indistintamente, si pusieron su confianza o no, digamos, si hicieron de su profesión, de su oficio o de sus bienes su Dios, se quedan al día de la ira. ¿Ya? Pero entonces dice el verso, ahora sí, en Apocalipsis 11, 18, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Para quién es el día de la ira? Para los que destruyen la tierra. ¿Quiénes destruyen la tierra? En el contexto que estamos hablando, los poderosos que no les importa ver que la fauna está terminándose, que la flora por lo mismo, nosotros en nuestro querido Chimaltenango, imagínate que allá a escasas, 5 cuadras de donde nosotros vivimos, ponen a funcionar una planta para producir energía eléctrica en base a diésel, digamos. Es sumamente contaminante. Los niños que viven hacia cierto rumbo, de donde yo me imagino corre a veces el viento con la contaminación, o los desechos que sacan, se enferman. Y en una oportunidad yo tuve acceso hace años al ministro que tenía que ver esa situación y me dieron el momento para decirle qué piensa de lo que pasa en Chimaltenango de esta y esta situación. Se rió y me dijo, no, eso no pasa nada. Y se hizo el loco y ya no me contestó. O sea, no le importó. Igual que lamentablemente a las autoridades en aquel tiempo, no les importó, no les importa que la gente se enferma por la contaminación que eso genera. Pero a Dios sí le importa, porque Él dice, llegó el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Y por eso decía el verso 17, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. No sé si me voy a entender con el ejemplo, yo no estoy hablando de política, no, eso no debe estar ni en la iglesia, ni la iglesia debe meter en política. Pero así como los que explotan la tierra con minas o el petróleo, que quedan unos grandes hoyos, o sea, vacía la tierra, y luego, digamos, en nuestro país, en Guatemala, se están abriendo hoyos a cada rato ahora. Las carreteras como unas grandes, ¿cómo se diría? Hundimientos. Ajá. Como unos grandes hundimientos que salen del aire, ¿verdad? Supuestamente. Sí,
eso que tú dijiste, pues quizás no podría, yo no soy tampoco experto en el tema, pero sí empezamos a entender. Por ejemplo, está profetizado que otra señal del tiempo final es que se iban a aumentar la cantidad de terremotos y su poder destructivo. Ahí está profetizado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? La profecía se está cumpliendo dentro de por varias razones, pero una de esas es porque precisamente por la explotación del petróleo que lo extraen de la tierra, eso queda vacío en la tierra. Y entonces eso hace que se muevan las placas tectónicas y que se generen terremotos con una magnitud muy destructiva. ¿Ya? Entonces, eso que tú estás diciendo en lo micro, digamos, porque nosotros lo vimos en Chimaltenango hace años. Hubo en la carretera que era la Panamericana antes, cuando pasaba en el centro de Chimaltenango, hubo un cierto como deslave porque había un drenaje mal terminado. Entonces empezó a socavar y a socavar hasta que se iba a llevar casi la carretera. ¿Vea? Eso, pues, tal vez no es trascendental a nivel mundial, obviamente, pero por la explicación de lo que tú comentabas. Entonces, van, explotan el petróleo, es más, y no por eso se dan tantas guerras, pues, porque los poderosos, bajo la bandera de querer sentar una democracia, etcétera, llegan y eso es la cortina de humo, pero mientras tanto están extrayendo y robando ese tipo de riqueza. Bueno, mejor me regreso para acá porque parecería que está hablando, pero es que tiene que ver con esto que los ricos, los reyes de la tierra, etcétera, destruyen la tierra. Ok, aquí tenemos otra publicación acerca de los países más contaminantes del mundo. Dice: los países más contaminantes parecen concienciados en reducir sus emisiones, pero a pesar de acuerdos como el Acuerdo de París, las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando. En mayor o menor medida, casi todos los países del planeta son responsables del alto nivel de contaminación global, pero hay 5 que destacan por encima del resto. Me voy a saltar un poquitito para que no me ocupe tanto tiempo la noticia. Esta clasificación se viene manteniendo desde hace varios años, según la base de datos de la Comisión Europea. Se llama los países del mundo con mayores emisiones de GEI en 2015 fueron en términos absolutos China, Estados Unidos, la Unión Europea, los que la constituyen, India, Rusia y Japón. Es casi un chiste cuando uno mira las alegatas y todo lo que se tienen en Naciones Unidas o en otro tipo de reuniones donde quieren ellos mejorar el mundo y hacen acuerdos, es como ese de París, que no es el primero que se hace entre las potencias mundiales, pero no les importa. Realmente firman y todo, pero no retroceden ante la explotación de los recursos de la tierra, que pues definitivamente conlleva situaciones no fáciles seguramente de administrar en cuanto a lo que puede contaminar, pero que se le tiene que poner muerto. De ahí que se dan alegatas entre, por ejemplo, yo me recuerdo que hace años la Unión Europea le reclamó a América por la contaminación que provoca América, afectó Europa. Por eso se dan los fenómenos del niño y la niña. ¿Ya? Porque entonces lo que hacen o hacemos, digamos, en América afecta a otra región del mundo y así sucesivamente. Entonces cuando se ven ellos afectados por el cambio climático, le hace olas de calor terriblemente destructivas o inundaciones, etc. Entonces ahí es cuando todos se asustan, pero no hacen mucho. Y Dios iba a juzgar eso. Ok,
En la Biblia nos encontramos en Romanos 8, 2, 5 al 7, que dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero a los que no se arrepienten de lo que están haciendo, y en este caso estamos viéndolo con el contexto de Apocalipsis y el día de la ira, no les importa. No les importa ver niños naciendo con deformidades. Por ejemplo, ahorita, algo que está ya trasladando el mundo es que se empieza a asimilar como normal los niños que tienen autismo. No sé si ustedes han notado en las series de las distintas plataformas, hay muchas películas que ya están trasladando la idea de que eso es normal y que en lugar de ver por qué hay más casos con niños con esta enfermedad, lo que están haciendo es trasladarlo a la sociedad, decir, pues si nacen y hay que tratarlos de X manera. Yo no digo que no haya que atenderlos bien, pero a lo que había que ir es al fondo o a la causa de por qué se han incrementado tanto los casos de niños con ese tipo de enfermedad. Eso tiene que ver con la contaminación que hay en el mundo, ¿sí? Sí. Recientemente fuimos a una biblioteca, ¿te recuerdas? En donde está sectorizada por niños de diferentes edades, pero hay un sector especial para niños con sus problemas. Es cierto. Que ya no se ve como problemas. O sea, quiere decir que es tan importante ya el número de niños que están presentando este tipo de afecciones o de enfermedades, que ya se les está haciendo áreas especiales para atenderlos a ellos, ¿verdad? Es cierto lo que tú estás comentando. Pues como es algo bueno en cuanto a esa inversión que hicieron en El Salvador, ¿verdad? Es impresionante, una biblioteca de 5 niveles, arquitectónicamente muy lindo el edificio, pero tienen por niveles, precisamente por edades, muchos libros interesantes, la mayoría, y otros que no va, pero lo que dice mi esposa, imagínate, ya le están dedicando un área especial para estos niños. Yo no digo que no se haga, pues, el punto es, ¿por qué ya está repercutiendo tanto en la sociedad? Yo creo que lo que está haciendo ya las naciones es preparando la mentalidad para que se vea como normal algo que no es normal. Ok, vamos a avanzar un poquitito porque el tiempo nos está avanzando. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Lo que mirábamos allá en las siglas GEI. Los gases de efecto invernadero son gases que retienen parte de la radiación infrarroja que emite la Tierra tras ser calentada por el Sol. Es decir, gases que retienen energía en la atmósfera. Esos son los gases de estos, ¿eh? La contaminación, puntualmente, de ese tipo de gases no permite que la reflexión de los rayos solares y la energía que tiene salga de la Tierra. Entonces se forma lo que le llaman el efecto invernadero. Aunque no son contaminantes, dice, la actividad humana ha incrementado en los 2 últimos siglos su concentración y por ende ha variado el clima, repercutiendo en la sostenibilidad del planeta, en el caso de estos gases. Hay otra parte en el artículo que dice, ¿qué causan los gases de efecto invernadero? Los gases de la atmósfera actúan de forma parecida al cristal de un invernadero. Retienen el calor del sol e impiden que escape al espacio, provocando así el calentamiento global que nos tiene realmente afectados en todas las partes del mundo. Los gases fluorados de efecto invernadero son producidos por la actividad humana y contribuyen en gran medida al calentamiento global. Ok, entonces aquí vemos ya una consecuencia de
de muchos años de desórdenes, digamos, en la administración, diría yo, de lo que es producción o consumo de lo que el humano necesita. Por ejemplo, de Guatemala yo les diría, hace año 95 para el 2024 son alrededor de 29 años. Recuerdo que en un estudio que se hizo para ver si era rescatable el lago de Amatitlán, ya desde aquel tiempo recuerdo que la conclusión fue ya no rescatable. Era imposible rescatar el lago. Y me recuerdo que dentro de lo que se pudo investigar y calcular, el lago se convierte en pantano para el año más o menos 2040-2050. Pero ¿cuál fue la causa? Que lamentablemente toda la ciudad capital, en un alto porcentaje, desfoga al lago de Amatitlán todas sus aguas negras. Entonces, no fueron responsables las autoridades por décadas y destruyeron el lago. Porque sí hay forma de tratar las aguas negras para que sean menos nocivas o lleguen a no ser nocivas. Entonces, se me viene a la mente, por lo que estoy leyendo acá, cómo, y la foto que pusimos, ahí están muchísimos aires acondicionados, ¿verdad? Que, digamos, nosotros acá, pues, necesitamos, porque calores de arriba de 40 grados aquí, incluso en la parte norte de este país, en donde no debería ser así, según entiendo. Pero el punto es procurar hacerlo con responsabilidad. Ese lo mencioné como un ejemplo de lo que en el nombre de Jesús, pues, debemos comprender y otras cosas para que Dios nos libre del día de la ira. Ok. Sofonías 2:1, 2 y 3. ¿Quisiera leerlo? Okay. Congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Versículo 3. Buscad al Señor, vosotros todos humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos o el día de la ira del Señor. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Entonces, aquí el Señor nos deja ver la oportunidad que nos da de ser librados del día de la ira. ¿Cómo? Congregándonos. Ahí está. Dios está diciendo claramente, va a llegar el día de la ira, va a llegar el tiempo de la tribulación. ¿Qué hay que hacer? Congregarse. No hay que dejar de congregarnos. Lo dice también el libro de Hebreos, si no mal recuerdo. Y dice el libro de Hebreos, y cuánto más cuando el día del Señor se acerca. Entonces, aquí miramos una instrucción de Dios para que primero Dios, porque lo dice claro, quizá seréis librados, seréis protegidos del día de la ira de Dios. Ahora, el verso 8 dice, por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo. Porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Entonces, ¿cómo se manifiesta el fuego del celo de Dios sobre la tierra? En este sentido, yo diría que si bien no es toda la manifestación, el fuego del celo de Dios empieza a sentirse ahorita. ¿Cómo se llama técnicamente hablando o científicamente hablando? Calentamiento global. El problema que a veces tenemos algunos cristianos, creo yo, es que leemos esas cosas y si bien se pueden dar otras manifestaciones del fuego que manifiesta la ira de Dios, lo vemos como solamente espiritual.
pero sus manifestaciones son, en el caso de los juicios, especialmente me refiero ahora, en cosas naturales. Por ejemplo, ¿cómo sería la manifestación de la ira de Dios como fuego? Cuando hay erupciones que son terriblemente destructivas, los incendios forestales que han arrasado con terribles cantidad de hectáreas y dañan cultivos, casas, etc. ¿Sí me deben entender? Incluso estaba viendo ahorita Génesis 19:24, que dice que uno de los días que él viene cuando él viene a destruir Sodoma y Gomorra con azufre. Y fuego. Y fuego. Eso tiene que ver con el cinturón de fuego que se activó, está activo en la tierra. Entonces, el punto que yo quisiera resaltar, y me parece que espero haberme dado a entender, es que el día de la ira trae esas manifestaciones, trae fuego para destrucción. Es lo que estamos mirando. Bueno, avancemos, me quedan todavía 9 minutitos, ¿verdad? Ok. Romanos 2, 8, 9. Sí. Y 10 dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Ok, pues ¿cómo nos libraremos del día de la ira? No hay que ser ambicioso. ¿Cómo tiene que ver este título del tiempo tribulacionario? ¿Se dan cuenta? Con los que tienen enraizado el amor al dinero. Sí. ¿Verdad? Amén. Ricos, reyes, etcétera, lo que dice Apocalipsis. Aquí dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia y la indignación. Es injusto, digamos, cosas que hacen los superpoderosos. Bueno, mejor no hago otro comentario que me lleva tiempo. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Entonces aquí, ojo, porque aquí podemos entender al judío hoy, al cristiano espiritual. Y al griego, yo diría al inconverso. Entonces lo que está diciendo Dios es, ciertamente número uno, Él quiere guiar a todos los hombres al arrepentimiento, que nadie se pierda. Número dos, los que se arrepienten, Dios no quiere que pasen el tiempo de la tribulación. Pero número tres, aunque sean cristianos, si no nos despojamos de la ambición, del amor al dinero, de la codicia, de la avaricia, nos volveríamos candidatos para ese tiempo. Por eso les decía, sí, el día de la ira es un título de tiempo tribulacionario especialmente dejado por el Señor para ver el grupo de 5 tipos de personas, pero no es que excluya a los que tal vez no tengan mucho, porque hay gente que ni mucho tiene y hasta quiere presumir hasta de lo que no tiene, ¿no? Aún cristianos. Ok. Sí. Se oye hasta cómico porque, por un lado, los que tienen muchísimo y que saben lo que viene, o por lo menos tienen noción de lo que va a pasar, quieren protegerse con su dinero, no importa lo que tengan que gastar para proteger su vida. Pero por otro lado, los que no tienen mucho, pero están haciendo sus riquezas con la necesidad que este grupo está presentando, ¿verdad? Con el temor que tienen. Entonces se aprovechan de ellas y están haciendo su riqueza, pero igual en que se la van a gastar, ¿verdad? Después. Sí, tanto unos como otros. Sí, los dos grupos. Exacto, exactamente. Ok, ¿quería decir algo? No, lo único que a mí se me venía a la mente era el versículo cuando el Señor les habla: si me buscases como el oro y la plata, de cierto me encontraría, ¿no? Ah, qué lindo eso, le da otro sentido, ¿verdad? En medio de este contexto. Sí, es cierto, una forma de hablarle al rico, al que materialmente es rico, explicarle.
si usted buscara así como, porque tal vez hasta pueda hacer que su riqueza, su hacienda no sea mala vida. ¿Ya? Yo conozco gente que tiene mucha plata y no ha hecho cosas ilícitas, es más, son correctos, hasta más que algunos cristianos. Pero con todo eso, si no tienen a Cristo en el corazón, se condenan en el infierno. Pero qué bonito ahí como lo aplicaste, porque entonces sí, ciertamente decirles que busquen a Dios como buscar a Dios en la plata. Lindo, la misericordia de Dios manifiesta a todos en cualquier momento, ¿verdad? Amén, amén, amén. Ok, me quedan 5 minutitos. Aquí quisiera ver desde otra perspectiva, siempre bajo el tema que hablamos. ¿Para quién es el día de la ira? Job 21:30. Vamos a leer 2 versiones para poder explicar o relacionar el sentido de lo que quiero dar a entender. Porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. ¿Quién se queda al día de la ira? El impío. La 60 me gusta porque dice que el malo, en las Américas anotaron impío, que el malo es preservado en el día de la destrucción. Que no le va a pasar nada. Entonces contesta, guardado será en el día de la ira. O sea, por mucho su búnker que haga, por mucho que haga calles, como decía el versículo, de plata o de oro, por mucho que haga naves queriendo escapar de esta tierra, ese es otro tema que pues nos acabó el tiempo, pero lo que les contaba, o sea, gente como Elon Musk que están ya haciendo estudios, ya no solo para que la gente vaya a turistear al espacio exterior, sino que empezando a plantear ideas de hacer ciudades satelitales a la Tierra o de conquistar, digamos, planetas para crear colonias humanas. Pero entonces dice Dios, ¿creen que van a ser guardados? No. Pero ¿quién es el impío? Entonces, en estos minutitos, ¿quién es el impío? Por ejemplo, Éxodo 23:1. No propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces aquí aparece otra característica del que se queda al día de la ira. ¿Quién? Aquel que se pone de acuerdo para decir una mentira en contra de otra persona. Candidato para el día de la ira. Ese es impío. Es decir, viendo al impío como aquel que aceptó al Señor Jesucristo, nació de nuevo, conoció la piedad, pero de todas formas sabiendo que algo es malo, de igual manera lo hace. ¿Ya? ¿Sí me va a entender? Entonces el impío es candidato para quedarse el día de la ira. Job 13:16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. El impío no procura entrar a la presencia de Dios. Es cristiano. Sabe que necesitamos buscar entrar en comunión con Dios. No le interesa. Sí, soy cristiano, pero desde mi casa igual busco a Dios. Bueno, y qué lindo que tenga una comunión, pero Dios dice cómo se le da culto y Dios dice cómo se lleva una conducta cristiana. Digamos, hay gente que piensa que porque no hace cosas malas es suficiente y no es suficiente. La Biblia dice, deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Pero el impío no le interesa buscar la presencia de Dios. Otro. Job 9:29. Si soy impío, ¿para qué pues esforzarme en vano? O sea, no solo no hace bien, sino que es descarado. Soy impío. Pensar una gran tribulación. Sí. Por ejemplo, eso que tú dijiste. De todas formas, como quien dice, apostando, pero no voy a perder de que no sea irreversible, ¿verdad? O sea, pensamientos así, que ya rayan en lo diabólico, de como que no importa, como que, y ahí incluso se menosprecia el regalo de la salvación, ¿verdad?
porque nosotros por agradecimiento a Dios, creo, también debemos de honrarlo con nuestro testimonio. Amén. Hermanos, el tiempo se me está acabando, necesito ver en dónde podemos ir aterrizando. Antes de hacerlo, no sé si quisieras tú hacer algún comentario, pregunta, Tibi, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a ir concluyendo. Qué lindo, aquí tenemos a varios hermanos que amablemente han estado sintonizando el tema. Me parece ver a un amigo mío, Pastor Jaime, qué lindo. Bendiciones, amado pastor, a tu familia. La querida en Chimaltenango. Qué tiempo se quedó cuando llegaron con el grupo de alabanza y todo. Y así a todos ustedes, amados, que han estado ahí teniéndonos paciencia aún con las situaciones técnicas que nos atrasaron bastante, pero gracias a Dios logramos al final compartir lo que Dios haya puesto en mi corazón. Ok, yo voy a cerrar con un versículo que nos dé esperanza y además para que dice, a ver qué se me hizo, hombre. Ok, yo creo que aún voy a tener que cerrar acá porque no quiero ser gravoso, pero el Salmo 10:4 dice, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. O sea que el impío tiene la característica que es altivo. Se siente muy bien pagado de sí mismo. Y eso lo hace no buscar a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Había conocido al Señor Dios, pero dejó de buscarlo. Entonces acá, por enseñanza, por espejo diríamos, el que sí es pío, el que sí vive conforme a la piedad, busca a Dios, no deja de hacerlo, persevera buscando al Señor. Y en lugar de decir que no hay Dios, hermanos, notamos la presencia de Dios que es en todo lado, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Ha sido para nosotros de verdad una alegría, un gusto tener nuestro discipulado en este día lunes, allá en Guatelinda. Aquí estamos en martes, o sea que el hermano que está en la par ya es un poquito más viejo. Oye, ¿qué manda, Fabi? Todo bien, gracias. Amados, muchas gracias por habernos tenido paciencia. Espero que haya sido de edificación esta enseñanza y sobre todo, hermanos, que podamos discernir el tiempo que vivimos. Es un tiempo final, pero tenemos la oportunidad de escapar. Si buscamos al Señor con todo nuestro corazón y nos presentamos con corazones dóciles ante el Espíritu Santo, pidiendo, clamando que haga su obra, Él prometió que va a volver. Él dejó escrito en su palabra que los vivientes se van con Él. Primero, Dios, que sea el anhelo de nuestro corazón y que nos sigamos preparando. Amén. Oramos. Padre, muchas gracias. Ha sido un tiempo maravilloso delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar acá. Gracias, Señor, por mis hermanos que han estado sirviendo, Señor, para hacer posible esta transmisión. Y por aquellos, Señor, que en el lugar donde amablemente se han enlazado, han tenido la paciencia, Señor, de compartir este tiempo de discipulado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.